¿Qué tal? Hola, buen día. Hola, buen día. Buen Me día. alegra verlo. Eh, bueno, en la clase anterior estábamos recorriendo los caminos que transitó la filosofía después de la muerte de un señor que ahora conocen un poco más porque se lo mandé se lo subí al Classroom. Un señor que, según se cuenta, era muy feo o feíto y que se llamaba Sócrates. En 399 antes de Jesús, Sócrates vivió la cicuta y ahí se dividió la historia de la filosofía del derecho en dos grandes cursos, en realidad tres, pero dos más importantes. Uno centrado en la verdad, que son los posocráticos mayores, y otro centrado en la felicidad, que son los posocráticos menores. Hoy vamos a comenzar con los posocráticos menores, centrados en la felicidad. Antes de comenzar con el tema, quiero decirles que yo no tengo idea si la facultad computa o no inasistencias o asistencias. Nosotros estamos registrando la asistencia. Si nos la piden, se la vamos a dar o la vamos a mandar cuando termine el curso. Pero no sé si por este procedimiento virtual ellos van a computar la asistencia, sobre todo con miras a considerar regularizados o no por asistencia también, porque eso depende también de la conectividad de cada uno, o sea, cosas que exceden a mi capacidad de decisión y de información. Lo que sí quería era contarles que nosotros registramos la asistencia. Ahora, les decía que en nuestro tema se va a centrar en la felicidad. Bueno, me parece muy importante que ustedes se preocupen por esto, porque en realidad no sabemos muy bien con qué finalidad estamos en el cosmos tan grande, pero por lo menos algo que parece que ha valido la pena o que vale la pena es ser feliz. No sé si les he contado que las personas que yo he visto que se han sentido y a veces me han dicho que eran felices, generalmente han vivido una vida mejor también en cuanto a la duración, porque la felicidad ayuda a vivir. Pero claro, yo estoy usando una palabra que hay que pulir, porque decir felices fiestas es muy fácil, pero ahora hay que saber lo que quiere decir feliz. Por ejemplo, hay gente que cuando llega las fiestas de fin de año, manda anuncios, y yo también, que dicen felices fiestas. Como es una palabra más o menos hueca, tiene buena connotación, pero no se sabe qué quiere decir feliz. Feliz quiere decir pegarse un atracón, feliz quiere decir sentirse alegre, feliz quiere decir no tener perturbaciones. Si uno le empieza a preguntar, se va a dar cuenta que la expresión felices fiestas es muy, muy multívoca. O sea, es ambigua, tiene muchas acepciones. Por eso todo el mundo la acepta, porque al final no se sabe lo que quiere decir. Pero bueno, los filósofos sí intentan saber qué quiere decir la felicidad. Y en torno a la felicidad hay dos grandes corrientes. Una que se refiere a la búsqueda directa del placer y otra que se refiere a la búsqueda de, diríamos, la felicidad a través del no sufrimiento, a través de la abstención de las pasiones que podrían llevar al sufrimiento. O sea, ¿qué es ser feliz? Tener placer o no sufrir. Algunos se han centrado en el tener placer
y otros en el no sufrir. Lo más común es el placer, pero luego hay que ver qué tipo de placer. Como ustedes ven, son una cantidad de preguntas muy lindas, pero hay que aclarar. Placer, ¿qué tipo de placer? ¿El placer material o el placer inmaterial? ¿El placer de momento o el placer perdurable? O sea que cuando yo digo que busco el placer, tampoco la tengo muy clara, ni la tiene nada clara, porque la expresión no es clara. En ese tiempo, entre los postsocráticos, hubo quienes dijeron que había que buscar el placer directamente. O sea, se lo digo con un ejemplo bien claro para que se den cuenta. Antes, cuando el mundo funcionaba como era habitual, yo cuando llegaba más o menos la 1:30, 2 de la tarde, me iba a un bar que está en la otra cuadra de la facultad, que además es confitería, y me tomaba un café con leche con alguna cosa que me gustara, pero muy sencilla. En cambio, veía en los aparadores, en las vitrinas, heladeras, tortas maravillosas, que cuando yo era joven algunas veces comía. Y yo decía, me como esta torta y me puede dar una descompostura. Entonces no me comía la torta. Era una manera. Cuando yo era joven me comía la torta, me comía los merengues. Entonces, había gente que decía, hay que buscar el placer directamente. O sea, el goce. No un goce alocado. No comerme 1 kilo de torta y agarrarme una digestión y morirme. No, no. Pero el goce directo. Estos se llamaban cirenaicos porque fue la corriente fundada por un señor que se llamaba Aristipo de Cirene. Cirene era un lugar. Entonces, ese señor Aristipo de Cirene enseñaba que, bueno, Miguel Ángel, si tenés ganas de comer torta, pues te la comes. No que te comes toda la torta entera y te mueres de una indigestión, pero te comes la torta directamente. Buscas el placer. Pero a diferencia de los cirenaicos, había otra corriente que fue mucho más importante porque se engarzó allí una polémica social muy grande que decía que no hay que buscar el placer directamente, sino hay que evitar el dolor, hay que abstenerse de la búsqueda del placer, hay que, diríamos, dominar las pasiones. Esta idea de dominar las pasiones, aunque a ustedes les parezca extraño, pero no lo es, y se van a dar cuenta por qué, la tomaron sobre todo personas que eran pobres. ¿Por qué? Muchos la tomaron, pero algunos que eran pobres con más énfasis. Se llama esta corriente de los cínicos. Cínicos porque cínico quiere decir perro, es decir, sinos es perro. Unos dicen que porque se reunían en un lugar que se llamaba del perro, otros dicen que hablaban de una manera un poco extraña como si ladraran y entonces era por eso que los llamaban cínicos. La cosa es que estos cínicos decían hay que abstenerse de la búsqueda del placer inmediato para ser dueño de las propias pasiones. ¿Y cómo? Viviendo de acuerdo a la naturaleza. O sea, la torta que yo me quería comer era muy elaborada. Esto no, porque esa torta era cultura, en realidad no era un producto natural. En cambio, sí, uno puede comer algo dulce, pero lo dulce de la naturaleza. Vivir conforme a la naturaleza, no ambicionar, diríamos, exquisiteces, no ambicionar placeres que en realidad se podían dar los ricos. Y entonces esta corriente de los cínicos fue en parte importante seguida por los pobres. O sea que en la teoría de los cínicos se
se enanca una problemática social. Los cínicos abandonaban la riqueza, abandonaban lo poco que tenían e iban por las calles como mendigos. Dicen que en Atenas había entonces una cantidad de mendigos que en parte se justificaban diciendo que no querían ser ricos porque la búsqueda del placer causaba dolor. En cambio, ellos decían vivir conforme a la naturaleza es la manera mejor de ser feliz. Por eso eran muy audaces, vivían de manera muy primitiva, hacían el amor en público, porque si los perros y los gatos hacen el amor en público, es de acuerdo a la naturaleza. ¿Por qué hay que ser sofisticado? ¿Por qué hay que ser exquisito? Esta corriente de los cínicos fue fundada en gran medida por un señor que se llamaba Antístenes. Antístenes era discípulo de Sócrates. Parece que Antístenes sentía una gran admiración por Sócrates y lo iba a escuchar desde muy lejos, y como vivía esta vida de abstención de los placeres, en realidad caminaba, y caminaba largos trechos para ir a escuchar a Sócrates. Pero resulta que Sócrates sospechó de esta actitud de Antístenes y le dijo algo muy, diríamos, punzante, tal vez hiriente, tal vez le dijo una realidad, tal vez le dijo algo que era impropio. Le dijo Antístenes, por los agujeros de tu túnica, porque llevaban la ropa toda vieja, diríamos gastada, por los agujeros de tu túnica se ve tu soberbia. ¿Por qué Sócrates habrá tratado de esta manera tan, diríamos, denunciante y a su vez un poco agresiva a su alumno? ¿Realmente por los agujeros de una túnica se puede ver la soberbia? Gianluca dice que no, pero tenés que ser un poco más malicioso. Lo que ocurre es que Sócrates piensa que Antístenes, como no puede ser rico, hace ver como que no quiere ser rico. Como no puede ser rico, como no puede tener todo lo que él quiere tener, entonces hace ver como que no quiere ser rico. Entonces le dice, por los agujeros de tu túnica, porque vas así vestido, tan pobre, se ve que en realidad quisieras tener mucho y como no tenés, te vestís así. No es así siempre. Yo no creo que se pueda decir que de Francisco de Asís, por ejemplo, este santo de la pobreza, ustedes saben que Francisco le prohibió a los franciscanos tener propiedades, que se vestía con arpillera, porque la ropa marrón de los franciscanos debería ser arpillera, debería ser la ropa más humilde que pueda existir. Yo no creo que Francisco de Asís, que renunció a la riqueza porque el padre era rico, lo haya hecho por soberbia. Pero también siempre cabe la duda de si la gente que asume la causa de los pobres no es en realidad una persona soberbia que quiere mostrar que a él o a ella no le importa la riqueza. Si no soy rico como el sultán, entonces no quiero nada. Y entonces me visto de pobre. O sea que ahí tenemos un problema que es lindo. ¿Qué significa la adhesión a la pobreza? ¿Significa humildad o significa la soberbia de que si no puedo tener todo lo que quiero,
entonces no quiero nada. Es una pregunta que les va regalando la filosofía, o sea, tienen que aprender, me parece, a ver la profundidad de las actitudes de las personas. Yo no creo que Francisco de Asís cupiera dentro de esta crítica, pero bueno, a lo mejor hay gente que realmente cuando asume que quiere ser pobre, en realidad lo que quiere es, digamos, no aceptar lo poco que le dan. ¿Ah? Tienen un problema. No voy a yo resolvérselo porque también depende mucho del caso. Yo no lo sé en cada caso concreto. Pero bueno, la cosa es que Sócrates le dijo, por los agujeros de tu túnica se ve tu soberbia. O sea, se ve que lo que quieres es mostrar que nada te importa porque nada lo tienes todo lo que querrías tener. Otro cínico importante en la historia fue Diógenes. Hubo varios Diógenes, por eso a este se lo conoce como Diógenes el cínico. Diógenes el perro. Recuerdan, Blanqui no tenía ropa, pero Blanqui era un sirenaico, porque comía como un desgraciado. Blanqui era un sirenaico, no un cínico, no era un perro, era un perro que no era perro, porque, vamos, no era cínico, era perro, pero no era cínico, al contrario, era un tubo de gordura, pobre Blanqui, todavía debe andar por ahí. Entonces, Blanqui comía. Bueno, más vale sería sirenaico, o peor que sirenaico, porque los sirenaicos no decían que uno se pescara un atracón, parece que alguna vez Blanqui se pescó el atracón. Entonces, ahora encontramos a Diógenes el cínico. Diógenes el cínico vivía en una borrabeza, en un barril grande. Estaba en un patio de un templo. Claro, la gente empezó a llamarle la atención que había un hombre que vivía en un barril. Y tanto se difundió la idea de que había un hombre que vivía en un barril que Alejandro, que era un rey muy poderoso, como ustedes saben, el rey de Macedonia, se enteró y fue a verlo, a ver quién era este que vivía en el barril. Entonces, Alejandro se le presenta a Diógenes. ¿Recuerdan la historia? Tal vez alguien se la contó. Es interesante. Yo lo llamo diálogo de dos soberbios. ¿Por qué? Yo ¿La recuerdan? una vez algo escuché, Bueno, a ver, contala. bueno, Dice que Alejandro le pregunta, ¿qué quieres? Te puedo dar lo que necesites. Y Diógenes le responde, tan solo que te corras del sol. perfecto, Pedro, perfecto. Bueno, le voy a contar más detalles. Se presenta Alejandro y le dice, yo soy Alejandro el gran rey. Entonces Diógenes le dice, yo soy Diógenes el perro. Entonces, como muy bien dice Pedro, Alejandro le dice, dime lo que necesites y te lo daré. Y entonces, como muy bien dice Pedro, Diógenes le contesta, apártate que me quitas el sol. Ahora bien, acá cabe otra vez la idea. ¿Era Diógenes un hombre humilde que realmente no quería nada más que el rey se dejara de fastidiarlo tapándole el sol? ¿O Diógenes era un hombre soberbio que pensó de esta manera? Esto es para que aprendan, diríamos, a maliciar a la gente, ¿no? Hay que tener malicia, hay que tener astucia. Podría haber pensado Diógenes, supongo que le diga que me dé una bolsa de oro. Me da la bolsa de oro, yo soy una persona grande, me muero pronto y nadie se acuerda de mí. Ahora van a ver lo que voy a hacer. Y entonces le dice, apártate que me quitas del sol. Como le dijo eso, Diógenes compró la inmortalidad. O sea que
¿habrá sido Diógenes una persona realmente humilde? ¿O la frase lo que hacía era comprar la gloria? Porque ahora, miles de años después, nos acordamos de él como alguien que se animó a decirle a Alejandro lo que le dijo. O sea que habrá sido un acto de humildad o habrá sido, como lo hubiera sospechado Sócrates, un acto de soberbia. Pero he aquí que según se cuenta, Alejandro, que era otro soberbio, dijo algo. ¿Qué es lo que dijo? Si yo no fuera Alejandro, querría ser Diógenes. O sea, a mí el reino del mundo o nada. Por eso es que a veces yo se lo cuento a los alumnos diciéndoles que a lo mejor, tal vez, no sabemos, fue un diálogo de soberbios. Entre uno que dice compro la gloria y el otro que dice a mí el mundo o nada. La cosa es que Diógenes era cínico, que vivía en la Bordaleza y que, bueno, cuando el rey le dijo qué es lo que quería, él le dijo que se apartara porque le quitaba el sol. O sea, son maneras de entender la vocación por la pobreza. La manera que piensan o que explican los cínicos es porque no hay que buscar la riqueza porque la búsqueda de la riqueza y del placer causa dolor. Otros dicen no buscan porque no encuentran y no encuentran lo que quisieran. O sea, por ejemplo, yo no puedo ser Bill Gates y entonces digo, ¿y para qué quiero ser Bill Gates? ¿Me entienden o no? O sea, aquí tienen algo que es bueno que aprendan, me parece, a pensar su propia vida, ¿no? Cuando alguien hace un discurso de pobreza, uno puede pensar una cosa u otra. Ahora, les aclaro que la persona sea ambiciosa, si hace un discurso justo, no por eso deja de ser justa la causa. Por ejemplo, yo no sé si Marx era un revolucionario porque no era multimillonario, aunque era de la clase media, y tenía relaciones incluso con gente rica, o lo era porque realmente amaba a los pobres. El hecho concreto es que hizo cosas que favorecieron a los pobres. O sea, una cosa es que uno diga, bueno, esta persona puede ser más o menos auténtica, y otra es que uno diga, su autenticidad hace a la causa. O sea, uno puede defender una buena causa por móviles torcidos. No todo, ¿me entienden? La causa sigue siendo buena. Ahora, la persona que la defiende tal vez lo hace por móviles torcidos. Uno podría decir, defiende a los pobres porque no es lo suficientemente rico como quisiera. Esta es una tensión que se produce respecto de la felicidad en Grecia. Pero ya ustedes saben que Alejandro provoca un movimiento cultural muy importante en el mundo antiguo, que es la expansión de la cultura griega que se llama helenismo. La cultura griega se expandió tanto que el griego era la lengua culta de parte de la edad fundacional. Para que se den una idea, hay una mujer muy famosa que tenía, dicen, una nariz que atraía a los hombres, no sé por qué, era muy bonita parece, y que enloqueció a varios generales romanos, que era reina de un reino, pero que no era de la cultura de ese reino. ¿Quién era esta mujer que enloqueció de amor? Cleopatra. Cleopatra, muy bien. ¿Quién dijo Cleopatra? A ver, ¿quién sabe quién es Cleopatra? ¿Dónde está? Se ha perdido. ¿Dónde está quien dijo Cleopatra? Ya Gabriel sabe quién era Cleopatra. Muy bien. Bueno, Cleopatra
enloqueció medio a Julio César y del todo a Marco Antonio. Pero Cleopatra, su apellido era Ptolomeo. Es decir, era la dinastía de los Ptolomeos. Y Ptolomeo no es un nombre egipcio. Ptolomeo es el nombre del general griego de Alejandro que gobernaba Egipto y que a la muerte de Egipto quedó como faraón. A la muerte de Alejandro quedó como faraón. O sea que les quiero mostrar la gran expansión de la cultura griega. La ciudad más importante culturalmente del mundo antiguo era Alejandría, que está en Egipto, fundada por Alejandro. O sea que se produce el gran movimiento cultural del helenismo, que recién cede en parte cuando se difunde la cultura romana, pero en realidad hay como una síntesis de ambas. Entonces, durante el helenismo, el problema de la felicidad sigue. Y ahora vamos a ver cómo lo resuelven. Voy a empezar al revés ahora. Voy a empezar por los que se decían hay que abstenerse de la búsqueda del placer. O sea, parecería que son cínicos, pero estos se llaman estoicos. Estoa era una puerta donde se parece que se reunían, pero esta corriente fundada por Zenón de Sitio no dice que hay que vivir conforme a la naturaleza, sino conforme a las leyes de la naturaleza. O sea, hay una diferencia muy grande porque vivir conforme a la naturaleza es más expansivo. En cambio, vivir de acuerdo a las leyes de la naturaleza es someterse a lo que la naturaleza parece exigir. Entonces, ahora, por ejemplo, no se come la rica torta porque las leyes de la naturaleza indican que tengo que cuidarme como se cuidan los animales. Los animales no se pescan tantos atracones. Somos los hombres los que nos pescamos atracones. Porque hay que vivir conforme a las leyes, a las reglas que la naturaleza tiene para conservar su existencia. O sea, el matiz es importante porque esta idea de ley, de regla, que toman de la naturaleza, la extienden a la conducta humana. Hay que vivir de acuerdo a la ley, al cumplimiento del deber, a la regla. Hay que vivir de acuerdo al cumplimiento de la ley, de la regla. Fíjense ustedes, por ejemplo, la gente dice, soportó con estoicismo una cruel enfermedad. ¿Por qué la soporta con estoicismo? Porque admite que la ley de la naturaleza sería que muramos. Y entonces, bueno, la ley de la naturaleza es que uno muera y soporta la muerte con estoicismo. O sea, es la idea de la regla. La idea de la regla trasplantada al derecho es, por ejemplo, el deudor tiene que pagar y el acreedor debe cobrar. La ley, la regla. ¿Entiende? El sujeto que se sujeta a la ley. Fíjense que la misma palabra se usa, la ley, para la naturaleza y para la regla humana, lo que muestra el rigor con que hay que aplicar la ley. La ley cumplida con rigor. ¿Entienden? Por eso es pensando que el deudor siempre ha de pagar, el delincuente siempre ha de ir preso, porque es la ley, porque es la regla, porque hay que cumplir la regla. No sé si me comprenden la diferencia. La idea de la regularidad en la conducta.
lo que no es hoy. ¿Entiendes? Lo que a mí me educaron, porque hay periodos que son más estoicos que otros. Hay periodos en que la ley vale mucho, la regla vale mucho, y hay periodos donde la ley no vale nada, la regularidad no vale nada. Por ejemplo, a ver si me entiende, con una ejemplo, ¿quién se va a salir más? ¿Un estoico o uno que vamos a llamar epicúreo? ¿El estoico va a salir fácil en la pandemia o se va a quedar en su casa cumpliendo? ¿Qué va a pensar? ¿Me tengo que ir porque hago lo que me da la gana? ¿O me quedo porque debo quedarme? Porque la ley es resguardar a mi prójimo. Esta idea de la ley, de la regla, de que debo cumplir. Yo no sé si ustedes conocerán gente de un lado o del otro, pero seguramente la conocerán. Personas que dicen, me quedo porque la regla, no solo la ley que hizo el presidente, la ley humana es preservar la vida y entonces me quedo. O sea, la idea de cumplir la regla. Cumplo la regla, pago las deudas y como la ley los uniforma porque la ley es racional, entonces los estoicos se convierten en ciudadanos del mundo. Porque no es la ley de los romanos o de los egipcios o de los griegos. Lo que los estoicos buscan es la ley de la naturaleza humana, que une a romanos, a griegos, a egipcios, a fenicios, a persas, a íberos. Lo que buscan es la ley de la naturaleza humana. Por eso los estoicos se consideraban ciudadanos del mundo. Yo no soy hombre a lo romano, ni a lo griego, ni a lo egipcio. Soy hombre. No soy hombre a lo romano, ni a lo griego, ni a lo egipcio, ni a lo fenicio. Soy hombre. Algo universal. Y por eso esta ideología fue tomada por la aristocracia romana, fundando la razón de ser del imperio. O sea, la aristocracia romana era frecuentemente estoica, como por ejemplo Séneca, que era un filósofo en el poder, aunque le costó la vida eso, o Marco Aurelio, o sea, un emperador, o sea, personajes que desde el imperio pensaban que en realidad no hay diferencias, que la condición humana obliga a vivir siempre de acuerdo a leyes racionales. No es lo que me da la gana, es lo que debo. ¿Entiende? Los cínicos estaban más en la idea de, en realidad quiero vivir como la naturaleza. Esto es porque debo, yo debo. El sentido del deber estoico. Y por el sentido del deber estoico, la persona va a la guerra, la persona paga los impuestos, la persona paga las deudas. ¿Entiendes? Por ejemplo, por el sentido del deber estoico, muy probablemente, un estoico se inclinara más a prohibir el aborto que a permitirlo. Porque si lo tiene, debe parirlo. Debe. A ver si entiende. Yo debo. El sentido del deber. Exactamente lo contrario de lo que, por ejemplo, dijo en un libro muy importante Norberto Bobbio, del filósofo del siglo XX, un italiano, que llamaba la edad de los derechos. Bueno, en el periodo estoico es la edad de los deberes. Debo hacer. Y si debo,
lo hago. Evidentemente, tal vez la abuela, o si viviera la bisabuela, les podría dar idea de que la sociedad en la que ellos y yo vivimos era más una sociedad del deber. Debo, porque debo, lo tengo que hacer. No si quiero, ¿entienden? Debo. Esta idea de la regla, de la ley, la idea importante de la ley, influyó en el derecho romano, y entonces el derecho romano, que venía ya, que en sus comienzos era casuístico, o sea, el derecho romano lo construían ante casos. Había un caso, iban al pretor o al jurisconsulto, y el pretor lo resolvía de alguna manera según ciertos principios. Pero con el andar del tiempo se fueron buscando regularidades, se fueron buscando reglas comunes a todos los casos. Y los estoicos empujaron, promovieron este movimiento que desemboca en la recopilación del derecho romano. O sea que el derecho romano primitivo es un derecho de casos, un derecho pretorial. El pretor resolvía el caso, en todo caso, a principio de año emitía un edicto en el que decía cómo iba a resolver los casos. Pero el pretor resolvía casos. En cambio, ahora el derecho se va a codificar, no en el sentido de código actual, sino en el sentido de recopilar, de ordenar. Ya la obra está avanzada en el emperador Teodosio, y ya Justiniano, siguiendo este impulso y para darle un derecho común a todo el imperio, que en parte había perdido ya, en el siglo VI, entre 527 y 531, recopila el derecho romano. O sea, la idea de la regla, la idea de la ley. ¿Entienden o no? La ley, que es lo que ustedes estudian, más lo estudié yo. Cuando yo estudiaba, casi no se estudiaba jurisprudencia, porque lo que importaba era la ley, era la regla, era lo universal en el continente europeo, y en Argentina, hija del derecho español y del derecho francés. La regla, la ley. O sea que cuando ustedes entran a la facultad y les explican un código, es en parte influencia de que los romanos tomaron ya después, en parte por influencia estoica, la idea de legislar mucho. Ahora la jurisprudencia va retomando importancia. A ustedes les enseñan infinitamente más jurisprudencia de la que yo estudié, porque a mí me enseñaban la ley, el código de Vélez, el código civil, el código de comercio, el código penal, la constitución, reglas legales. Eso fue empujado en gran medida por la idea racional, legalista de los estoicos. Su influencia en el derecho fue enorme. En cambio, en el derecho occidental, cruzamos el Canal de la Mancha y encontramos otra cultura que no es el derecho romano justinianeo germánico. Fíjense que digo romano justinianeo porque es romano codificado. Porque del otro lado del canal hay otro derecho que Gabriel sabe cómo se llama, porque recién asentía con la cabeza, creo que lo sabe. Claro, muy bien. No quiere decir derecho común de todos los pueblos. Eso sería estoico. Quiere decir derecho común de los pueblos ingleses, de los pueblos de habla inglesa, es decir, de los pueblos de Inglaterra.
porque era la Edad Media, no había Norteamérica, ni Australia, ni Canadá. Era el derecho común de los reinos de Inglaterra. No es el derecho común del mundo, como en cambio había el derecho común en el continente, apoyado después en apoyado en la influencia de Justiniano al final. O sea, la influencia de los estoicos es muy grande en la historia del derecho y hay que saberla, porque lo que a ustedes viven todavía es en gran medida porque ellos introdujeron, afianzaron la idea de que el derecho es regla legal, es razón, no es caso, es razón que regula, que regulariza las soluciones, ¿entienden? Que ordena. O sea, la influencia fue muy grande en la jurisprudencia y culmina en el código, en el corpus juris de Justiniano, que ahí está el código, el digesto, las opandectas, las constituciones, la novela y la instituta. O sea, aparece la codificación del derecho como racionalidad común a todo el imperio. Este impacto de la regla pasó también a la religión. O sea, el estoicismo impregna los últimos siglos de la cultura romana, ya desde el helenismo hasta casi el final. Y sigue, porque la obra romana sigue y sigue la influencia estoica. En la religión, Jesús había venido a cuestionar la ley. El pueblo judío se identifica por la ley, por el pacto que hizo Yahvé con su pueblo. O sea que el pueblo judío es un pueblo de la ley. Es el pueblo de la ley que Dios, Yahvé, le dio a su pueblo elegido. Tanto es así que los judíos ortodoxos generalmente cuando tienen un problema, enseguida piensan en la ley mosaica, en la ley de Moisés, en la ley del Antiguo Testamento, que es el pacto. Un testamento es un pacto de Dios con su pueblo. Pero Jesús vino a desafiar la ley, en el sentido que dice que la ley ha sido hecha para el hombre. O sea, Jesús dice, el sábado no ha sido, el hombre no ha sido hecho para el sábado, es decir, el sábado, la regla de cumplir con el sábado, que era el día de descanso, sino que el sábado ha sido hecho para el hombre. Jesús enseña que la ley ha sido hecha para el hombre y no el hombre para la ley. Esto es algo que ya los judíos los veían muy mal. Cuando les dijo que era el Hijo de Dios, ustedes imagínense lo que habrán pensado un pueblo que creía en un Dios irrepresentable. Y ahora resulta que hay uno que viene y dice que es el Hijo de Dios. Uno puede comprender el enojo de los judíos. Aunque yo no soy judío, los comprendo. Hay que comprender. Yo no soy de ninguna religión, pero hay que comprender a la gente. Porque si no, uno no entiende la causa de la gente y puede hacer mucho mal. Hay que entender a la gente. Imagínense, los judíos tenían la idea del pueblo de la ley, el pueblo del pacto de Dios con los hombres. Ese Dios era irrepresentable, casi innombrable. Yahvé. Y ahora aparece un señor que dice que es el Hijo de Dios. Hay que entender el enojo de los judíos, aunque tal vez Jesús para los cristianos tuviera razón, porque a lo mejor era el Hijo de Dios. Yo no lo sé. Pero digo, Jesús viene a adaptar la ley, o uno podría decir hasta quebrar la ley. El hombre no ha sido hecho para el sábado. El sábado
ha sido hecho para el hombre. Jesús viene a comer con publicanos, que era gente mala, porque los publicanos compraban los impuestos y se los cobraban a sus vecinos cruelmente y después le daban una parte a los dominadores. Y viene a comer con publicanos y salva a una adúltera que la van a apedrear. El que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Saben ustedes que la costumbre de lapidar a las adúlteras no es musulmana solo, ¿no? Es una costumbre judía que Jesús vino a quebrar cuando dice el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, porque la apedreaban a la adúltera. Entonces, él viene a modificar la ley, a cambiar o a sacar la ley para poner el hombre. ¿Y a quién le prometió el cielo Jesús? Para que se den cuenta qué impacto enorme tiene, ahora vamos a ver, el estoicismo en el cristianismo. ¿A quién le prometió el cielo? Alguno habrá ido a catequesis alguna vez, alguno será todavía cristiano. A lo mejor ya ninguno, no lo sé. Bueno, si no lo son, les cuento. Y si no, los reto porque van al divino botón. A todos. No. A uno se lo dijo, a todos sí, muy bien. Pero a uno le dijo, hoy, así, como un pagaré, ¿eh? Hoy estarás conmigo donde yo voy. ¿A quién se lo dijo? Al ladrón arrepentido. A Jesús lo condenaron a morir en la peor de las ejecuciones, que era la cruz, porque en la cruz las personas morían ahogadas, porque al colgarlos se les endurecen los músculos de aquí y mueren ahogados. Por eso es que el soldado romano se va a apiadar de él y le clava la lanza en el corazón para que muera, porque si no iba a morir ahogado. Pero antes, Jesús está allí en la cruz y tiene a los dos lados otros dos que sí son delincuentes. A él lo consideran un delincuente gravísimo y lo colocan al lado de dos ladrones. Un ladrón se burla de él y le dice, si eres el Hijo de Dios, dile que te baje. Y el otro le dice, cállate, insensato, no te burles de este justo. Y entonces Agustina, por tu nombre lo tendrías que saber, por San Agustín, un gran santo cristiano, Jesús le dice al buen ladrón, como lo suelen llamar, al que se arrepiente, lo que no le ha dicho a Pedro, lo que no le ha dicho a la madre, lo que no le ha dicho a Juan, lo que no le ha dicho a Tadeo, lo que no le ha dicho a nadie, ni a su padre ni a nadie, a su padre de adoptivo, José. Le dice, hoy estarás conmigo donde yo voy. El único al que Jesús, diríamos, le afirmó rotundamente que se iba a salvar, era el ladrón arrepentido. O sea que había sido un ladrón y ahora resulta que era el único que, si Jesús era verdaderamente el Hijo de Dios, está en el cielo. Porque no le dijo, si te portas bien te vas a salvar. Le dijo, hoy estarás conmigo donde yo voy. Jesús había venido a conmover la ley, tal vez a cambiar la ley, pero a conmoverla. Pero Jesús era una religión de la pobreza. Lo que Francisco hace con los pobres es muy vinculado a la idea de Jesús. Lo que no es vinculado a la idea de Jesús es el cristianismo de los ricos, porque Jesús era pobre, pobrísimo, dejó una túnica y era pobre al punto que dicen, bienaventurados los pobres porque a ellos pertenece el reino de los cielos. Después le agregan los pobres de espíritu. Por la pobreza que los estoicos más o menos seguían,
se mete el estoicismo en el cristianismo, y el cristianismo, que era una religión, diríamos, al margen de la ley, se convierte en religión de la ley. O sea, en religión de reglas. Y regla, y regla, y regla de conducta. Hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto. La conversión del cristianismo en una religión de reglas es obra de los estoicos. No es Jesús. Jesús vino a temperar la ley, a someter la ley al hombre. En cambio, el cristianismo ahora va a ser una religión que somete el hombre a la ley. Hay que cumplir la ley. Cuando yo era chico, ustedes no se imaginan la cantidad de reglas que había. Algunas hasta absurdas. Por ejemplo, no se podía comer carne no sé cuántos días. Las reglas eran durísimas. Las reglas de algunas órdenes religiosas que se flagelan. Hace poco, yo creo que se lo he contado a ustedes, no sé a quién, me volvió a la memoria el caso de la monja de Entre Ríos que se flagelaba y flagelaba a las monjas de su convento. Porque es el sufrimiento, es la ley, es la regla. Eso no es Jesús. Eso no es Jesús. Entonces, el estoicismo se mete en el cristianismo y lo convierte en religión de la ley. De modo que el impacto del estoicismo es muy grande en el derecho, en la cultura toda, en el derecho, en la religión. En cambio, había otra corriente que hablaba de que hay que buscar el placer ordenado. El placer ordenado significa, a ver, gozo, pensando en el gozo perdurable, más aún que los cirenaicos, que no eran unos alocados. A toda persona que busca el placer la suelen pensar como una alocada. No es así. Los cirenaicos no eran alocados, mucho menos estos de lo que estoy hablando ahora, que son los epicúreos, que siguen las enseñanzas de un filósofo que se llamaba Epicuro. No es que hay que comerse la torta y agarrarse un atracón y morirse. Eso no lo sostiene ninguna persona racional. Ni los cirenaicos ni los estoicos. Pero los estoicos son mucho más elaborados que los cirenaicos. Pero dicen, hay que buscar el placer perdurable y el placer, diríamos, superior. Por ejemplo, la amistad más que la comida. Tanto es así que el mundo antiguo valoró mucho la amistad, cosa que hoy no se valora tanto. El mundo antiguo tenía una altísima estima por la amistad. El propio Platón la tenía. Pero en este caso la estima por la amistad es tan especial, la de Epicuro. Epicuro realmente cultivaba la amistad concretamente, enseñaba en un lugar que se llamaba el jardín, enseñaba en un jardín y enseñaba a ser amigos. Tanto es así que alguna vez dijo algo que a ustedes tal vez les resulte medio loco, pero es tan importante, la vida te lo va a enseñar. Antes de preocuparte de qué comer, preocúpate con quién comer. O sea, preocúpate de compartir, preocúpate de tener amigos. Es muy importante. Cuando uno es joven, a veces tiene inexperiencia y no valora la amistad. Ustedes suelen valorar el compañerismo, pero la amistad es mucho más que el compañerismo. La amistad es jugarse por el otro. La amistad
tal vez sea más que la familia. Es maravilloso que una filosofía se haya ocupado de la felicidad concreta, perdurable, duradera, y que además haya preferido los placeres superiores como la amistad. Sí, hay que comer rico, pero antes hay que comer con amigos, hay que compartir con amigos. Los párrafos que dejó sobre la amistad de Epicuro son muy importantes y dicen que fue tan buen amigo que su testamento está lleno de referencias a cómo había que homenajear a sus amigos, regalar a sus amigos cuando él muriera. Tuvo la desgracia de, como no era espiritualista, sino más materialista, y como era amigo del placer y la iglesia había sido copada por los estoicos, tuvo la desgracia de que la iglesia se le echara encima. Como los socráticos se echaron encima de los sofistas y dijeron barbaridades de ellos, la iglesia dijo barbaridades de los epicúreos. O sea, la desgracia que te puede pasar es que tu historia sea escrita por tus enemigos. Entonces estás frito. Como yo no digo que Rosa sea un dechado de virtudes, yo no lo votaría jamás, pero tuvo la desgracia de que su historia fue escrita por los antirrosistas. O sea, la desgracia de que tu historia sea escrita por tus enemigos es enorme. Y la historia de Epicuro fue escrita por los cristianos. Y los cristianos estaban hipotecados por la idea de la ley, la regla. No este que viene a decir lo que gocemos, no. No la idea. Yo amo entrañablemente, por ejemplo, a Francisco de Asís, pero según se cuenta, Francisco de Asís, el santo de los pobres, el santo del amor cósmico, usaba silicio para no gozar. Silicio es una cosa que uno se pone para que le incomode la piel y entonces no esté inclinado al goce. Y se flagelaba. Claro, eso un estoico no lo puede entender. Es muy difícil entender a Francisco en su grandeza y a su vez comprender que vale la pena disfrutar. Vale la pena disfrutar ordenadamente. No sé si se lo he dicho a ustedes, pero mi papá, que vivió muchos años y los últimos muy enfermo del corazón, de lo cual murió, me decía siempre: yo he sido feliz. Y el médico me decía: su papá vive, pero en cualquier momento sí se iba a parar el corazón, pero no se paraba. Afortunadamente no se paraba porque él disfrutaba la vida. Era viejito y le gustaba la música y tocaba la música. Era feliz, cosa que yo no podría decir de mí mismo, pero él lo era. Y les digo como él me lo decía: hay que tratar de ser felices, no de ir y pescarme el atracón y morirme en la nuria, no, eso no. Pero bueno, si puedo la como, si no puedo no lo como, pero hago un juicio razonable, no el temor al gozo, sino gozar en la mayor medida posible. Y siempre sabiendo que hay goces perdurables y hay goces superiores. Ustedes me dirán: ah, no, el gozo inmediato es muy lindo. Sí. A ver, será muy lindo hacer el amor con alguien que conociste hace 10 minutos. Pero lo lindo es que puedas compartir una vida con alguien. Con esa persona o con otra persona. Pero les puedo asegurar que el no tener amigos debe ser una cosa muy dura. Muy dura. Tanto más dura como no tener familia. Bueno, allí tenemos a los postsocráticos. Como ustedes ven, los postsocráticos formaban dos grandes corrientes, como les dije: aquellos que se preocupaban más por la verdad, aunque también se ocupaban de la felicidad y de muchas otras cosas. Aristóteles se ocupó de casi todo. Y aquellos que se ocupaban más de la felicidad, aunque también se ocupaban de otras cosas.
por ejemplo, de la metafísica, aunque sea para negarla. Entonces, ahí tenemos a los postsocráticos, cínicos y cirenaicos, estoicos y epicúreos. Pero ahora la filosofía se encuentra con un fenómeno muy extraño. Siempre tuvo relaciones difíciles con la religión. Recuerdan que entre los cargos contra Sócrates estaba enseñar doctrinas contrarias ¿a qué? ¿Por qué le dicen que debe morir? Porque el cargo era enseñar doctrinas contrarias ¿a quiénes? A los dioses de Atenas. Se lo conté. Enseña doctrinas contrarias a los dioses de Atenas. Claro, pregunta, fastidia. ¿No se acuerdan de Sócrates el fastidioso? No se llamaba así, por supuesto. Lo digo para que se lo recuerden, porque como no los han acostumbrado a recordar cosas importantes, no pavadas, le han pedido que recuerden pavadas y ahora no quieren recordar nada. Yo lo llamo para ustedes en casa, como se lo diría a mi nieto, Sócrates el fastidioso, no porque fuera así llamado, sino porque era el preguntón. Bueno, pero Sócrates el preguntón chocó con la religión ateniense. Ahora la filosofía se encuentra con una religión crecientemente poderosa que va a convertirse en dueña de la cultura durante 1000 años o más. Ahora ha nacido el cristianismo. En el año 4 antes de Jesús, nació Jesús. No estoy loco. Ustedes dirán, ¿cómo es posible que Jesús naciera en el año 4 antes de Jesús? Sí, porque está mal hecho el cálculo. Jesús nació, según parece, 4 años antes de cuando está el año 1. Pero no importa. Nació alguna vez. Este señor fundó una religión que al principio fue duramente perseguida, como el judaísmo, por los romanos. ¿Por qué la perseguían? Porque judíos y cristianos se negaban a rendir culto al emperador. Para los romanos había infinitos dioses. A ellos no les importaba nada, porque no creían. Lo único, es decir, creían muy poco, mejor dicho. Bueno, un dios más, un dios menos, va. Pero resulta que los judíos y los cristianos se negaban a rendir culto al emperador. Esto sí que era un delito enorme, por el cual en realidad termina permitiendo Pilato que lo condenen a muerte a Jesús. Cuando le dicen, este ha dicho que es el rey de los judíos, es cuando Pilato se asusta y lo deja matar. Pero en realidad Caifás lo que quiere es matarlo porque dice que es el Hijo de Dios. O sea, hay un cargo doble. Para Caifás debe morir por una causa, para Pilato debe morir por otra. Pilato permite que lo maten. Pero lo que había era que judíos y cristianos, por uno u otro camino, no iban a rendir culto al emperador, a quien había que reconocer como Dios, como un Dios. Entonces, los judíos fueron terriblemente perseguidos por los romanos, además de que les querían robar el tesoro del templo. Fueron terriblemente perseguidos y Jerusalén fue devastada. Y los cristianos fueron terriblemente perseguidos y los mandaban al circo. En el circo, como ¿cómo se llama? El Coliseo, que era un circo, los cristianos luchaban con leones. Y como ustedes imaginarán, los leones se los comían. Porque si se comían a los gladiadores a veces, nos iban a comer a los pobres cristianos. Esto quiere decir que el cristianismo fue muy perseguido. Un emperador que estaba medio chiflado,
porque el poder enloquece, que se llamaba Nerón, parece que quemó Roma porque estaba hecha de materiales muy precarios y quería hacerla de mármol, y le echó la culpa a los cristianos y lanzó otra persecución. Se llamaba Nerón. O sea, los cristianos eran las víctimas en las que descargaban todas sus tensiones los romanos. Pero cuando vieron que no lo podían vencer, un emperador que se llamaba Constantino, en el año 313, habían pasado 313 años del año 1, declaró al cristianismo también religión oficial. Había entonces dos religiones oficiales, la pagana y la cristiana. Pero los cristianos tenían la manija. Constantino se bautizó. Constantino era un mal bicho. Para que se den una idea, por distintas razones mató a la mujer y al hijo. No de la misma mujer, pero mató a la mujer y al hijo. Era un mal bicho, pero era un hombre muy astuto y se dio cuenta que al cristianismo no lo podía vencer. Y hay una frase muy vieja en la estrategia que dice: si al enemigo no lo puede vencer, únete a él. Entonces Constantino promueve el cristianismo y otros emperadores terminaron declarándolo obligatorio. Entonces ahora la filosofía se encuentra en diálogo creciente con una religión que va tomando poder. Al principio los filósofos se interesan por el cristianismo y alguna vez escuchan a San Pablo. Pablo era judío, pero de cultura romana. Entonces les habló a los filósofos del amor y toda esta historia que a ellos les gustaba, porque también estaba en las creencias filosóficas, hasta que les habló del Dios que resucita. Cuando les habla del Dios que resucita, los filósofos dicen: este es otro chiflado, como los que siguen a Dioniso o a Osiris, porque dioses que resucitaban había varios. O sea, la gente que critica el cristianismo dice: lo hicieron resucitar a Jesús porque si no resucitaba era menos que los otros dioses. Entonces, Dionisos, Osiris resucita, entonces Jesús también resucita. Cuando los filósofos oyen que esto que le hablaban del amor y a ellos les gustaba, le dice que Jesús resucita, le dicen a Dios. O sea, el primer diálogo con la filosofía, de la filosofía con la religión, termina mal. Pero ahora la filosofía, varios siglos después, la religión varios siglos después, es muy poderosa, y el tema religioso se va a convertir en el lenguaje dominante. O sea, el lenguaje dominante va a ser un lenguaje de referencia religiosa. Van a ser filosofía hablando de religión. Y aquí aparecen varias corrientes que intentan relacionar la religión con la filosofía. Una de ellas es la patrística. Hay varias corrientes, pero hay que recordar que ahora nuestro curso es más corto que antes, de modo que tengo que sacar temas, porque si no, con el plan 2016 no terminaríamos el programa. Y la idea es que el programa hay que terminarlo, porque rinden el programa entero. Esto tienen que saberlo. Entonces, ahora ocurre que la patrística es el movimiento de integración del cristianismo y la filosofía. O sea, ahora harán filosofía cristiana. Y la filosofía cristiana va a dominar por lo menos por 1000 años. Al principio, por ejemplo, encontramos dos patrísticas. Patrística se llama porque es la filosofía de los santos padres fundadores de la doctrina cristiana. Hay una patrística griega
de lengua griega que es más abierta. Por ejemplo, se llegó a decir, todo lo bueno es cristiano. Y hay una filosofía de lengua latina que es más conservadora y sostiene que toda la verdad está en el Evangelio. O sea, hay que creer en Jesús porque si no, no se salva. Dentro de este movimiento de la patrística, el personaje más importante es Agustín. Ahora Agustina se escondió, pero Agustina, cuando yo le digo, ahí está Agustina, Agustina lleva el nombre de este señor. Ese señor vivió, San Agustín, vivió a fines de la edad fundacional, de la edad antigua. Pero murió, me parece que en 430, o sea, unos años antes de la caída de Roma, capital del Imperio Romano de Occidente, en poder de lo que llamaron bárbaros, que eran germanos, hunos. Pero bueno, sobre todo Odoacro, rey de los Érulos, en 476 destituye al último emperador romano, que era Rómulo Augusto. Pero bueno, antes de la caída de Roma, todo ya se veía que se venía abajo. La estantería se venía abajo. El imperio poderoso que había dominado el mundo se caía. Los pueblos bárbaros entraban y hacían tropelías dentro del imperio. El imperio no lo podía contener. Había una decadencia muy, muy grande. El imperio decaía. Y esa decadencia llamaba la atención a la gente. Y entonces había que explicarla. Había que explicar por qué el poderoso imperio era humillado permanentemente y desestabilizado internamente. Los invasores lo humillaban y los rebeliones lo desestabilizaban. El imperio se caía a pedazos. Surge el problema de por qué se caía a pedazos. Y les anticipo que Agustín se lo va a atribuir al pecado. Pero vamos por parte. Agustín era hijo de un pagano y una cristiana. La cristiana se llamaba Mónica, Santa Mónica. Al principio, Agustín era pagano, pero vivió una vida libertina, vivió una vida de placeres, tuvo un hijo que se llamaba Deodato, pero resulta que con el tiempo empieza a buscar otros horizontes, se pregunta por el mal, por qué hay mal en el mundo, y entonces busca una respuesta sencilla que daban los maniqueos. El maniqueísmo es una religión que sostiene que hay dos creadores, no uno. Porque el problema, por ejemplo, ustedes son jovencitos y afortunadamente no han tenido mucho contacto con el dolor. Bueno, yo cuando era joven lo tuve, porque tuve tíos que murieron muy jóvenes de enfermedades terribles, de cáncer. Yo los vi morir ahogados. Eran muy fumadores, pero yo los vi morir ahogados, ahogados literalmente, porque ya no tenían pulmón, se lo había comido el cáncer, es decir, lo había llenado el cáncer. Yo los vi terrible, por eso nunca fumé, jamás, ni un cigarrillo. Pero ocurre que cuando uno ve el mal, el dolor, dicen que no hay cosa peor que ver un niño canceroso, porque es la no esperanza de quien debería tenerla. Cuando uno ve el dolor, hay gente que se pregunta, ¿y dónde está Dios? ¿No? Los creyentes, yo no me lo pregunto porque como yo no creo, no se lo atribuyo a nadie, el dolor está porque está. Pero la gente que cree dice, ¿cómo? ¿Y Dios
Dios es bueno y cómo permite que la gente sufra. Bueno, es muy difícil de explicar. En cambio, si yo digo, no, es que Dios no lo hizo el mal, lo hizo otro que no es Dios, es fácil. Dios hace felices todo lo bueno y otro creador, no el diablo, más que diablo, otro creador. Hay dos creadores, dos que originan el mundo, uno que origina el bien y uno que origina el mal. Esta idea de dos creadores explicaría por qué hay mal en el mundo. ¿Por qué este hijo de mala madre golpea a una pobre mujer? ¿O le roba la jubilación a una jubilada, a una viejita? ¿Por qué él no lo mandó Dios? Lo hizo el otro, el mal, el creador del mal. El maniqueísmo enseña que hay dos principios creadores en permanente lucha. Es sencillo para explicar el mal. ¿Se entiende? Si vos ahora ves al tipo de cáncer que mueren gritando todavía, gritando de dolor, bueno, uno dice, pero no lo mandó Dios, eso solo lo mandó el malo, el diablo. Pero no el diablo, porque el diablo es un hijo de Dios. No, alguien que es tanto como Dios. Eso es el maniqueísmo. Y Agustín se hace maniqueo. Pero con el tiempo se da cuenta, la madre lo convence, de que en realidad hay un solo Dios. Y cuando se convence de que hay un solo Dios, se encuentra con el problema del mal. Y el problema del mal será producto del pecado de los hombres. De lo que los hombres hacemos mal, o de lo que le falta a Dios, dice, al mundo, porque Dios lo hemos expulsado a Dios del mundo. ¿Alguna explicación? X. Lo que sí interesa es que ahora Agustín es cristiano y se da cuenta de que el maniqueísmo quiebra el motivo de la venida de Jesús al mundo. Porque Jesús vino por los malos también. Recién alguien dijo una cosa que es cristiana. Una señorita, no sé cuál, no acertó con a quien le prometió el cielo, pero sí acertó en decir que murió por todos. Jesús dice que muere por todos, por los buenos y por los malos. Jesús es el Hijo de Dios y muere por los buenos y por los malos. De modo que la idea maniquea divide al mundo y la idea cristiana une al mundo. El maniqueísmo es una idea que no es solo religiosa. El maniqueísmo es ahora, en general, la idea de que hay gente puramente buena y hay gente puramente mala. El bien y el mal están divididos, escindidos. Hay buenos y hay malos. Esta idea maniquea no solo es anticristiana, suele ser asesina. Porque si el otro es el mal, tengo que destruirlo. Aunque no lo voy a destruir del todo porque hay dos creadores, voy a hacer todo lo posible por atacar al otro porque el otro es el mal. Y nosotros solemos ser maniqueos. El maniqueísmo es una manera de pensar y de ver el mundo muy simple. Los otros son malos, nosotros somos buenos. El racismo suele ser eso. No es que todos los judíos fueran buenos, es que Hitler estaba alocadamente maniqueo cuando dice que todos los judíos son malos. Ni todos los judíos son buenos, ni todos los judíos son malos, ni todos los alemanes son buenos, ni todos los alemanes son malos, ni nadie es el mal puro o el bien puro. Todos son, según Agustín, hijos de Dios.
Por todos murió Jesús. Alguien lo dijo hace un momento. Murió por todos. O sea que en realidad Agustín se enoja con los maniqueos, escribe contra ellos una obra que se llama Contra Fausto Maniqueo. Ya escribe también otra obra, se lo cuento, su vida, su experiencia moral, la escribió en un libro que se llama Confesiones. Y ahora les voy a contar después de La Ciudad de Dios, que es otra obra. Aprovecho porque como falta poco, no vaya que me quedo sin decírselo. Por lo menos hay que saber La Ciudad de Dios, que les voy a explicar después, las Confesiones, y si quieren, contra Fausto Maniqueo. Contra los maniqueos. Entonces, la polémica contra los maniqueos es la polémica por la unidad del mundo, por la que todos somos tonos de gris. No hay químicamente puros y químicamente malos. Cuando usted piensa que el otro es el mal, entonces no vacila en hacerle daño, el mayor daño que pueda. Eso es lo que tiene en la cabeza Hitler. Eso es lo que tiene en la cabeza los fanáticos de cualquier teoría. Los fanáticos suelen ser maniqueos. Y a veces es por raza, a veces por clase y a veces por el fútbol. Hay gente loca, discúlpenme la palabra, que un día se va a la cancha con el vecino, lo quiere y de pronto porque él es de Boca y el otro de River o al revés, o él es de Ñuble y el otro de Central o al revés, lo odia. Y algún hijo de mala madre no solo lo odia, sino que lo mata. Porque el maniqueísmo es algo religioso, pero lo que importa es que es algo cultural. La Argentina, por ejemplo, hoy, con su dichosa maldita grieta, es maniquea. Hay gente que cree que la señora Kirchner es el mal, no que es una política con la que está en desacuerdo, como yo. Y hay gente que cree que el ingeniero Macri es el mal, no un político con el que está en desacuerdo como yo, porque da la cosa que no estoy de acuerdo con ninguno en todo y con ninguno en desacuerdo en todo. Porque trato de que no me atrape la grieta. Pero la grieta atrapa hasta en la vacuna, en cosas increíbles atrapa la grieta. O sea, el otro es malo. Y saben, esto ocurre en todo el mundo, pero la Argentina la ha llevado a vivir en una especie de guerra civil permanente. Peronismo, antiperonismo, era una cosa que se trepó toda mi vida. Y hoy todavía está. O sea, la idea de que el otro puede ser el mal. Yo creo que el otro es gris. Vaya que a lo mejor yo soy un poco más blanco y él un poco más negro, o al revés, yo soy un poco más negro y él un poco más blanco moralmente. Pero de esto a pensar que el otro es el mal, por eso es importante la polémica de Agustín contra los maniqueos, porque es la polémica de la unidad de la especie humana. No creo que sea bueno pensar que alguien es puramente malo. Y no encontré a nadie puramente malo. Recién una compañera dijo murió por todos. Sí, señor. La otra vez he ido a una iglesia porque yo cuando podía salir 2 veces por año iba a misa. Yo era hombre de comunión diaria cuando era chico, joven. Cuando murió mi madre, pues estaba muy triste. Fui a una iglesia porque era el aniversario de uno de ellos. Y escuché que un cura dijo que murió por muchos. No, querido, murió por todos. No es lo mismo. Murió por Judas.
Eso es el cristianismo. Que yo no sea cristiano es otra cosa, pero algo entiendo de eso. Murió también por Judas, y por Caifás, y por Pilato. Murió por todos. La unidad moral de la especie. Eso es lo que defiende San Agustín cuando se opone a los maniqueos. De modo que está hablando de religión, pero sin darse cuenta, tal vez, está hablando de política, está hablando de cultura, está hablando de la Argentina hoy. Sostuvo también otras polémicas San Agustín. Por ejemplo, la polémica contra los pelagianos, era un gran polemista, y contra los donatistas. Pelagio era un monje británico que enseñó que no hay pecado original. Otra vez hablan de religión, pero van a ver que no es religión lo que están hablando solamente. Están hablando de otro significado, aunque ellos no lo sepan. Pelagio dice, somos libres, absolutamente libres de pecado. Nosotros decidimos, no tenemos pecado original. Agustín se asusta, porque si no hay pecado original, ¿para qué murió Jesús? Ese es el planteo teológico. Si no hay pecado original, ¿para qué murió? Porque Él murió para librarnos del pecado original. Pero la polémica humana, que es la que a mí me interesa, es si somos totalmente libres y responsables de nuestros actos, o no somos tan totalmente libres, no somos nada libres. Es la polémica de la libertad, del libre albedrío o la predestinación. Libre albedrío, condicionamiento, predestinación. Este es el problema. Pelagio dice, somos libres de pecado. Somos libres, decidimos libremente lo que hacemos. Esta idea lleva a negar la razón de ser del sacrificio de Jesús, y Agustín polemiza contra ella. Y Agustín entiende que en realidad el pecado no es de uno, sino que el pecado es de todos, es el pecado original. Y habla de una idea como de nuestro pecado, no el pecado del pecador, sino un pecado, un vicio social. Tal vez estuviera hablando sin darse cuenta de que el delincuente es delincuente no solo por su libertad. Esto van a discutirlo ahora con su mamá, porque yo quiero que lo vayan a discutir. El delincuente decide en libertad o decide porque hay un clima, diríamos. ¿Es condicionado para delinquir o es determinado para delinquir? Las ciencias sociales en el siglo XIX empezaron a mostrar que no hay tanta libertad como creía el siglo XVIII, como creía en su momento Pelagio. No hay tanta libertad. Hay condicionamientos sociales, económicos, de muchos tipos. Entonces, cuando condenamos, así como cuando condenamos no tenemos que ser maniqueos y pensar que el delincuente es el mal, cuando condenamos, tal vez no tengamos que pensar que la persona decidió robar porque libremente, en lugar de comerse un manjar, se fue a robar. Que hay condicionamientos. Que a lo mejor no es solo su delito, sino en parte nuestro delito. Esto lo tienen que pensar. ¿Es su delito o nuestro delito también? Porque ayudamos a hacerlo. Y como cristiano, según Jesús, no solo es nuestro delito porque ayudamos a hacerlo,
sino es nuestro delito porque tenemos que ayudarlo, porque tenemos que asumir su delito, como Jesús, que murió por el pecado de los demás. Es 12:15 para 16. Se terminó la clase de hoy, el tiempo de hoy. Estamos hablando, como ustedes saben, de Agustín, que fue un converso, uno de los grandes santos de la Iglesia. Les digo dos cosas simplemente, pero voy a explicar la clase que viene. Fue obispo de Hipona, por eso se lo llama obispo de Hipona, y su gran referente va a ser Platón, para que lo tengan ya más o menos en idea. Pero la clase que viene vamos a seguir con este señor que hablaba de teología, pero en realidad estaba hablando también de causas humanas. No olviden, si les dejo alguna tarea, hacerla. Algunos las han hecho y otros no. Un abrazo y será hasta la próxima. Chao. Chao. Gracias. Hasta luego.